Empezando por la primera pregunta sobre el currículum. Bueno, este es un problema más complejo, que todavía además no está resuelto porque estamos dentro de unas elecciones y no sabemos lo que va a pasar. O sea, el contenido de seguridad social en la educación está dentro de una asignatura más amplia, que es la de educación para la ciudadanía, o formación para la ciudadanía, que fue establecido por el anterior gobierno, bueno, pues a partir del año 2004. Y esto provocó un debate importante en España sobre si el Estado tenía o no que formar ciudadanos en la educación. Y era un debate ideológico y que tenía que ver bastante con una alergia que tenemos los españoles a que eso se haga. Y voy a explicar por qué, o que se tiene en España sobre esto. No digo los españoles o todos los españoles, pero es que la asignatura de formación del espíritu nacional que educaba en valores cívicos era una asignatura del régimen franquista. Cuando llega la democracia lo quita. Y entonces hay una cierta alergia a que el Estado diga cómo te tienes que comportar y que no sea la familia quien lo haga. En el año 2004 se impone y ahí hubo un debate ideológico sobre si tenía que estar dentro de la educación o no el hecho de la formación de ciudadanos. Y lo primero que se hizo cuando llegó el nuevo gobierno fue cuestionar el modelo educativo anterior y dentro de ese cuestionamiento estaba esta asignatura. Lo cierto es que esa ley de educación, que ha sido también muy contestada, está en fase de que aún no se ha implementado y además no sé si se llegará a implementar, ¿no? O sea, que no sé si eso llegará a desaparecer o no, porque lo más probable es que no. Pero, como digo, no es que afecte a la seguridad social, sino que afecta a algo mucho más amplio, ¿no? Y que, como digo, tiene un trasfondo ideológico y que viene de esa alergia, ¿no?, que tenemos y que viene de la época franquista, ¿no? En segundo lugar, con respecto a la segunda pregunta era, ¿no?, el desde cuándo, ¿no?, desde cuándo se plantea, ¿no?, la existencia de una política, ¿no?, de materia de seguridad social o una cierta concienciación sobre lo que es la seguridad social. Bueno, yo creo que España tiene también la suerte, ¿no?, de estar en un determinado contexto, ¿no?, un contexto político, territorial y organizativo, ¿no? Y es que está dentro de la Unión Europea y está dentro de Europa y dentro de una conformación del Estado que está dentro de Europa bastante incluido, ¿no? O sea, asumido, ¿no? Y es el Estado social como tal, ¿no? El Estado social, el Estado de bienestar, nace en Europa después de la posguerra del siglo de la Segunda Guerra Mundial. Viene también de Estados Unidos, pero en Estados Unidos desapareció, ¿no? Y en Europa, bueno, pues hubo un pacto entre demócratas cristianos y socialdemócratas determinando cómo tenía que configurarse el Estado como un Estado social, como un Estado de bienestar. Y eso le afecta a España y le afecta a todos, de manera que eso es incuestionable, ¿no?, ahora mismo, ¿no?, la protección social y la seguridad social como elemento central del Estado social, ¿no? Y en tercer lugar, con respecto a desde cuándo existe una política como tal que no sea partidista en materia de seguridad social. Bueno, nosotros, y con todos los problemas que los hay, ¿no? Y los problemas los hay y la crisis ha hecho algún daño a esto, ¿no? Pero, bueno, nosotros desde el año 93 se tuvo una buena idea, que es el Pacto de Toledo, ¿no? El Pacto de Toledo nace en el año 93 después de una crisis económica que se produce en Europa y en España un poquito retrasada, pero que nos llegó de sopetón, porque ayer lo contaba yo en el Ministerio, ¿no? En el año 92 es el año de los grandes acontecimientos en España, ¿no? Las Olimpiadas de Barcelona, la Expo del 92 de Sevilla, y es la época de los prodigios y de España en la modernidad, ¿no? Pero cuando terminan todos estos acontecimientos, nos damos cuenta de que existe una crisis económica y se produce una crisis no del calibre de la actual, ¿no?, pero sí de una importante, donde se empieza a cuestionar también el sistema de seguridad social y se empieza a cuestionar desde el punto de vista de su viabilidad y además también con un
matiz ideológico por parte de operadores privados diciendo, mire, este no es sostenible en el ámbito de lo público y esto tiene que irse a la gestión privada, ¿no? Algo parecido a lo que ha pasado en gran parte de los estados de América, ¿no? Y bueno, desde el Grupo Catalán del Congreso se planteó la constitución de una comisión parlamentaria en la que participaran todos los partidos políticos para realizar un análisis sobre el sistema de seguridad social. Y es lo que se llamó el Pacto de Toledo, que bueno, fue un acuerdo político que se realizó en el Parador Nacional de Toledo, en un hotel que hay en Toledo, y de ahí viene el apellido, y que consiste fundamentalmente en que una comisión parlamentaria en la que participan todos los partidos del arco parlamentario realizan un diagnóstico del estado de la situación de la seguridad social, de las líneas estratégicas a seguir en los siguientes años y la necesidad de evaluar posteriormente los resultados de esas líneas estratégicas, ¿no? Y las líneas estratégicas se desarrollan posteriormente a través de un acuerdo social tripartito entre gobierno, sindicatos, organizaciones sindicales y empresariales, en las que se llega a una definición más concreta de cuáles son las líneas estratégicas. Y luego, posteriormente, esa definición, salida del acuerdo, a donde va posteriormente es a un proyecto de ley que es aprobado ya por las Cortes Generales, por el Congreso y el Senado. De manera que se produce una cierta contractualización de la seguridad social en la que forman parte todos los partidos políticos y, en segundo lugar, también los operadores sociales. Y además con una cierta regla de llegar a un acuerdo, porque el que se salga del Pacto de Toledo probablemente lo paga, ¿no? Lo paga en las urnas posteriormente, ¿no? De hecho, el único partido que una vez salió fue Izquierda Unida y lo pagó, ¿no? De manera que hay un cierto consenso de que este es un acuerdo político y social que debe ser contractual y que debe respetarse por los demás, ¿no? Y además cualquier iniciativa que se realice en la dirección a establecer una ley, pues pasa previamente por el Pacto de Toledo. Por ejemplo, ayer explicaba yo que una de las directrices del Pacto de Toledo es el de intentar que una cosa que se llama la contributividad demográfica. De manera que nosotros tenemos un problema demográfico y ese problema demográfico de baja natalidad pues tiene distintas causas, ¿no? Pero una de ellas es la discriminación por razón de género que se produce como consecuencia de la asunción femenina, ¿no? del valor, ¿no? de la familia, ¿no? Es una cosa parecida a lo que hemos visto, ¿no? Cómo se identifica con trabajadora, ¿no? El trabajo doméstico o el trabajo en la familia, ¿no? Bueno, pues eso ha ocurrido en España y ocurre que las madres, las trabajadoras, tienen una brecha salarial y una brecha también en las prestaciones de seguridad social. Y las madres más que las no madres, ¿no? De manera que se han establecido distintas políticas, una de ellas ha sido la de conciliación de la vida familiar, la del reconocimiento de los periodos de excedencia o de suspensión o de desempleo como consecuencia del cuidado de hijos o de familiares, bueno, pues como periodo cotizado. Y la última medida que se está planteando es establecer un complemento de las prestaciones a las madres que han tenido determinados hijos que tienen una diferencia estadística con respecto a los padres, ¿no? Bueno, esta es una iniciativa que nace del Pacto de Toledo, que se ha conformado y que actualmente se presenta como proyecto de ley. Y ese proyecto de ley pasa como anteproyecto de ley, pasa por el Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo lo bendice, luego va después al pacto sindical con los interlocutores sociales y luego irá a un proyecto de ley, ¿no? De manera que ese es el tránsito y el tránsito que respetan los distintos partidos, ¿no? Bueno, nada más. Muchas gracias, Andrés. Eduardo.